aún todo lo que no conocemos, ¿verdad? Creo que tenemos que orar. Siempre tenemos que entender que sobre un alto gobierna otro más alto, y sobre ese alto gobierna a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y que pues nosotros declaramos que Él gobierna sobre Guatemala. Entonces, por eso también consideré muy oportuno poder decirles que eso es, usted no lo ha hecho, y tal vez un día completo, pues podía hacerlo mediodía. Después de nuestro culto a las 11 de la mañana que terminamos, pues que a cada uno podrá ir a votar, si usted lo hace aquí en la capital. Pero yo creo que usted ya bien ayunado, bien orado, incluso va a saber hasta por quién debe hacerlo, por quién no debe hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a orar esta noche por la palabra. Amén, que el Señor siga obrando y que hable a nuestra vida. Tal vez me ayude ahí con el micrófono, siento que tenemos un poquito de eco ahí y no se oye bien. Padre, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y tu amor es perfecto. Tu amor es el que, Señor, nos ha alcanzado, Señor, ese amor, Padre, que es eterno, por el cual, Señor, nos prolongaste tu misericordia, papito lindo. Que tu palabra, Señor, venga a hablar a nuestros corazones, Señor, y que la unción fresca, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Señor, danos esa palabra que necesitamos, Señor, necesaria para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, Señor, y para estar alerta, que tu palabra siempre venga a ser esa luz, esa palabra profética más segura, Señor, que hacemos bien en estar atentos, Señor, como esa luz, Señor, que brilla en la oscuridad, Padre. Señor, trae tu revelación, esa palabra pentagonal, Señor, que venga a equiparnos, a restaurarnos, y que por ella crezcamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, ¿verdad? No solamente carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Vamos a hablar de las potestades, y más que hablar de las potestades, la forma o cómo uno puede llegar a abrir una puerta para habilitar a estas potestades. Hemos recibido una palabra de que hay 13 potestades, y el número 13 es un número que indica rebelión, de manera que la rebelión podría ser un receptor a ese ataque que tienen las potestades, porque dice que tenemos una lucha, y no es contra carne y sangre, sino contra principados. Gobiernan, podría ser un país, ¿verdad? Una nación, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero me voy a centrar a ese: tenemos lucha contra potestades. La palabra potestades es la palabra exousia, y esa palabra también la encontramos cuando el Señor dice: les doy autoridad, ¿verdad?, sobre toda fuerza del enemigo, les doy exousia. Pero al hablar propiamente de esa lucha que nosotros tenemos contra estas potestades que son del reino de las tinieblas, entonces vamos a entender algo que describe esa palabra exousia, y una de ellas es autoridad. Son autoridades de parte del enemigo, de parte de las tinieblas. También dice que esa palabra exousia significa derecho, de manera que en un momento determinado esas potestades van a atacar si tienen el derecho de hacerlo, si uno cede algún derecho. También significa dueño, significa jurisdicción. Es decir, que si hablamos de algo geográfico, podríamos decir, bueno, la zona 18, tu colonia, ¿verdad?, tu vecindario. Pero si hablamos de algo espiritual, podría decir tu casa, que en la cual o tu familia,
que esté enfrentando alguna situación, de ahí que a la par de una familia que está bien, puede haber otra que está pasando diversos o serios problemas, porque hay una jurisdicción que esas potestades tienen, o sea, una legalidad, por decirlo así, que no es que Dios lo haya permitido, sino que nosotros mismos. Y tienen libertad. También dice que, según el diccionario Vine, la palabra exousia, que es hablando de las potestades, o para decir la palabra potestad, dice que denota libertad de acción. Es decir, en quienes tienen libertad de acción. Y según que vamos a ver un poquito hoy, no las 13 potestades, sino más me quiero enfocar en cómo logran atacar y qué es lo que activa o les da derecho a hacerlo en una persona, en una familia o en una ciudad. Entonces, también esta palabra dice que exousia significa derecho a actuar. Mire qué interesante. Según el diccionario Vine, las potestades tienen derecho a actuar ¿en quién? En quien abre una puerta que no debe haber. Él les da de alguna manera un derecho a actuar. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que usted lo ha mencionado? No sé si, espero que ninguno de ustedes, pero dice, sacan reportajes, un par de jóvenes ahí curiosos, una noche se pusieron a jugar esa famosa ouija y terminaron perseguidos, terminaron locos, terminaron atormentados. ¿Qué les pasó? Ni lo vaya a investigar qué significa todo eso, pero es algo malo. Lo que hicieron fue, le dieron un derecho a actuar, provocaron, abrieron puertas espirituales que no debieron abrir, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? En qué manera nosotros, incluso por ejemplo, cuando una persona le da derecho de actuar a algún demonio, ¿verdad? Dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces una persona que en un momento determinado tiene una idolatría, pues va a abrir una puerta, le da un derecho de actuar. También dice carente de restricciones, o sea, una potestad en un momento determinado va a llegar a un lugar carente de restricciones y el poder de regir o gobernar. Qué interesante. Por ejemplo, se recuerda cuando la palabra habla del príncipe de Persia, y no está, y cuando en el libro de Daniel se habla de que había una batalla y que se le había opuesto había puesto el príncipe de Persia, y no estaba hablando directamente de un lugar geográfico, bueno, sí, geográfico, pero que tenía una influencia espiritual. Es como Guatemala. Aquí se elige un presidente y todo, pero ¿quién gobierna la vida de esa persona que gobierna un país? ¿A qué le da legalidad? ¿Qué puertas son las que abre? ¿Qué es lo que habilita? Que de alguna manera son autoridades. Y por eso hay países donde a veces la iglesia empieza a enfrentar mayores batallas, mayores luchas, porque de alguna manera este tipo de autoridades que dicen ser electas democráticamente, aunque a veces no sea así, o tal vez por un grupo determinado, ¿quién gobierna la vida? ¿Quién gobierna el corazón de esa persona? ¿Quién es el Señor de esa persona? ¿A quién le rinde culto? No sé si recuerda usted, no estoy entrando en el tema de política ni nada por el estilo de lo que van a hacer el domingo, pero algo vamos preparando ahí. No sé si usted escuchó que uno de los gobernantes pasados del país llegaron a cierto lugar donde suelen hacer como ritos, ¿verdad? Ritos así religiosos a los dioses mayas. Y entonces uno va, o en una institución aquí hace algún tiempo del gobierno, que pusieron una bandera así del movimiento LGTB, y uno decía, y eso de alguna manera tiene una provocación, tiene una connotación. Si a la final la palabra dice todo lo que atares aquí en la tierra, o sea, todo lo que prohíbas aquí en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que autorices aquí en la tierra o desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado. Dios quiere que alrededor de nuestra casa, de nuestra familia,
haya un vallado, es decir, un muro, una protección, y no solo físico, sino espiritual. Pero dice, al que por ti ha vallado, es decir, que abre una puerta donde no debe abrirla, le morderá la serpiente. Mire, a mí me llamó mucho la atención esa palabra, le morderá, y es la palabra nashá, que significa oprimir. O sea, de alguna manera aquí ya podemos hablar de una potestad llamada el opresor, que viene para oprimir ¿a quién? ¿Qué casa? ¿Qué familia? ¿A qué persona? A aquel que aportó un vallado. Es decir, aquel que traspasó un límite que no debía hacerlo, aquel que cruzó una línea que no tenía que hacerlo. Y dice la palabra aquí, obviamente hablando de la serpiente, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10, habla del diablo, que Jehová lo reprenda, de Satanás, que aparece ahí en esa batalla de Apocalipsis 12, que dice que también se presenta como el acusador, que es una de las 13 potestades. Pero aquí dice en Apocalipsis 12, 9 que él también es la serpiente antigua. Y de aquí tendríamos que nos trasladamos entonces al huerto del Edén, donde ahí se perdió el huerto, se perdió la abundancia que había, porque se aportó un vallado. Es decir, desde el momento en que Eva interactúa en ese diálogo con la serpiente, abrió una puerta, aportó un vallado, y fueron reducidos a la opresión. Me llamó la atención que también esa palabra nashak significa exigir interés. Dice que en un momento determinado se le confieren derechos a una potestad para que exija cierto, en este caso, interés. Las 13 potestades es un tema que primero Dios lo abordemos quizá en las mañanas de domingo a las 8 de la mañana, una por una, ¿verdad? Porque hoy no me voy a centrar en hablar de esas 13 potestades, que de alguna manera me llamó la atención, porque cuando ahí usted puede buscarlo en Apocalipsis 12, cuando dice que el acusador ha sido lanzado a la tierra, dice, y ay de la tierra y de los que moran en ella, porque empieza a atacarlos con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces tenemos que entender algo, que en el tiempo final, es decir, en el tiempo que estamos viviendo, los ataques van a ser más fuertes, las batallas van a ser más recias o más continuas, y de ahí estamos viendo diversos problemas a nivel familiar de distinta índole, quizá enfermedades, problemas económicos, digamos problemas de índole de la relación de la casa, divisiones, divorcios, destrucciones de toda índole. Entonces, una de esas potestades es el destructor. Y les voy a dar las citas si usted quiere tomarlas, pero no le voy a dar tanto tiempo para que las anote, sino que después que se conecte ahí a la transmisión, porque lo estamos dejando grabado en YouTube, valga la publicidad, como Sol de Justicia, o también en Facebook, en la página de la iglesia, Iglesia de Cristo Sol de Justicia. Se las pongo ahí, el destructor según Éxodo 12, 23, también el angustiador, ya sabe qué produce, ¿qué hace el destructor? Destruye. ¿Qué hace el angustiador? Pues trae angustia. El asunto es que cómo una persona puede estar bajo el ataque del angustiador. ¿Qué provocó? ¿Qué le dio derecho? ¿Verdad? Por ejemplo, el acusador, ¿qué le abre las puertas al acusador? Cuando una persona puede estar viviendo más allá de un señalamiento de que hizo o dejó de hacer algo, un dardo a su mente que le está acusando. Es bien interesante eso. El cazador, según Salmo 91:3, aparece una potestad como el viajero. Eso, hermano, no voy a decir a usted, hermano, eso me pasa a mí, fíjese cómo me gusta salir de viaje y hoy que el viajero me está atacando. No, este es un espíritu cíclico y está tipificado en la influencia a David, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 4. ¿Verdad? Es un espíritu de orden cíclico que viaja y luego regresa al lugar de donde salió un día para buscar una nueva oportunidad. Eso lo puede ver usted cuando Jesús fue tentado. Dice que el enemigo se fue por algún tiempo buscando oportunidad para volver a atacar.
Entonces ese tipo de espíritu cíclico. También la número 6 sería el acreedor, según de Reyes 4:1. ¿Qué le abre puertas al acreedor? ¿Cuánta gente está siendo acechada por el acreedor? ¿Verdad? ¿Cómo poder cerrarle las puertas? Eso también habría que verlo, porque, hermano, posiblemente de estas 13 potestades te estés enfrentando a una o a varias o a todas. Sobre todo si realmente hemos heredado una maldición o iniquidad llamada rebelión, y permitimos que en nuestra casa haya rebelión a partir de la cabeza, el esposo, la esposa, los hijos, y eso de alguna manera le da derecho a estas potestades para poder irse así a todas en contra de una casa, una familia. Bien, está el engañador, según de Juan 1:7, el devorador, según Malaquías 3:11. Entonces tenemos que ver esa parte. El burlador, según Salmo 119, verso 42. El vengador, no estoy leyendo la lotería, hermano, no, son las 13 potestades. Números 35:12. El tentador, Mateo 4:2. El desolador, según Daniel 9:27. Y el usurpador. Mire, esto es bien interesante. ¿Sabe que a veces en las casas, en un momento determinado, se pueden usurpar funciones? Entonces haya una usurpación, ¿verdad? Y ahí tendríamos que hablar incluso por ejemplo, aquí está Jezabel, en el 2 de Crónicas 26:18. No aquí, ¿verdad, hermano? No me va a entender que yo diga aquí está Jezabel. Nadie me va a decir amén, va, pero tipificado en Usías, por ejemplo, ese rey que usurpa, que cuando él no era sacerdote entra a ministrar, y le dicen: no te corresponde a ti, rey, entrar en el santuario y ministrar, porque él estaba usurpando. Entonces es muy interesante cómo se puede dar eso en nuestras casas, que haya una especie de usurpación, ¿verdad? La autoridad, el papel de alguno de los integrantes de la familia. Aquí aparecen varios ejemplos. ¿Qué abre entonces las puertas para que las potestades ataquen nuestra casa? Y por ejemplo, acá vamos a ver la primera, esta potestad, el destructor. Según Éxodo 9:12-23, en Apocalipsis 9:11 se habla de esa potestad que aparece como el ángel del abismo, llamado Abadón y Apolión, que significan destructor. Y según Job 26:6 dice que el Abadón no tiene cobertura. Entonces, de alguna manera, esto puede hacer vulnerable, digamos, a los hijos cuando no reconocen la cobertura o la autoridad de sus padres. Eso puede hacer vulnerable, digamos, a la esposa que no reconoce la autoridad del esposo. O en el caso muy particular, una familia que no reconozca la autoridad espiritual que les cubre, y tal vez la reconozcan, pero no se sujeten a las instrucciones que se dan. Esto también lo deja a uno vulnerable, ¿verdad? Según Éxodo capítulo 12, verso 23, dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas. ¿Qué casas de los hebreos? Una casa, un lugar donde no viven egipcios. Dice, porque esa potestad del destructor, ¿a quién estaba buscando? Dice, a los egipcios. Él pasará. Y dice que y no iba a permitir el Señor, dijo, a esa casa, a esas casas de mis hijos, donde ha habido sacrificio, porque ellos ya, para tener la sangre como señal en las puertas de sus casas, significaba que ya habían comido el cordero, que ya habían celebrado la Pascua, que anunciaba la salida de Egipto. Note bien, ¿cuándo se manifestó esa potestad? Antes de salir de Egipto. Y todo lo que le sucedió al pueblo de Israel
es figura para nosotros, hermano, y estoy seguro que esta potestad se está manifestando otra vez en algunas casas, hermano, porque estamos pronto a salir de este mundo como la iglesia de Cristo que sale, hermano, y se va de la tierra arrebatada por el Señor. Pero dice que, mire qué interesante, el Señor pasará para herir a los egipcios. ¿A quién de alguna manera ataca esta potestad del destructor? A los egipcios. ¿Qué representa Egipto, hermano? El mundo. Y eso es bien interesante porque aunque nosotros pues somos familias creyentes en Dios, reconociendo que somos la iglesia de Cristo, digamos el Israel espiritual de Dios, viene la pregunta: ¿no será que alguien en nuestra casa pueda tener costumbres egipcias o del mundo? Y en un momento determinado tú puedes, y de ahí por eso dime con quién vives o qué hace con quien tú vives. Puede ser tus hijos, tu esposo, alguien que lo que está haciendo ahí, aunque sea creyente o tal vez no, en un momento determinado sea estarle abriendo las puertas a esta potestad llamada el destructor. De ahí que uno tendría que ir a ver, inclusive tal vez hasta lo que vemos. Por ejemplo, a veces uno dice: Dios es santo, hermano, y busca que nosotros practiquemos la santidad, porque sin santidad nadie lo verá a Él. Pero en un momento tenemos que tener guianza del Espíritu Santo para que en nuestras casas alguien no vaya a estar con una, digamos, costumbre. Por ejemplo, mencionemos algunas de las costumbres egipcias que aprendió el pueblo de Israel con los egipcios, porque básicamente lo que ellos estaban haciendo o hicieron malo en el desierto fue lo que vieron. A ver, ¿alguien puede considerar algo? ¿Qué? ¿Perdón? Idolatría. Sí, hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron: hagamos un Dios, y estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Y eso fue una tremenda provocación, ¿verdad? Y que Dios bendiga los artistas y los atletas y todo, pero imagínese, hermano o hermana, que usted vaya adorando a Dios y su hijo o su hija con su tremendo póster ahí de Ricky Martin ahí en algún lado, o alguien más, ¿verdad? O alguien porque sean fanáticos de algún jugador o algo, qué sé yo, algún deportista célebre, ¿verdad? Y en esa casa de alguna manera entonces hay una costumbre egipcia que si tú, pues obviamente, hermano, es que uno tiene que vigilar porque básicamente, ¿por qué pueda estar llegando la destrucción a nuestra casa? Porque aunque el destructor estaba buscando la potestad del destructor fue enviada para herir, y esta palabra herir es derrotar, es la palabra, mire, nagaf, que es derrotar, herir, causar daño con una enfermedad. ¿Qué es lo que buscaba entonces esta potestad del destructor? Causar daño con una enfermedad para los egipcios. Pero la promesa de Dios era que donde hubiera sacrificio de cordero y la sangre estuviera como señal en la puerta, ahí no iba a entrar. Y si tú has creído en el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo y has creído en Él como tu Señor y Salvador, declara que hay una sangre que está rociada sobre ti y sobre tu casa para que no entre esa potestad para destruir. Porque usted tratando de construir, tratando de edificar, tratando de tratando de ahorrar para comprar una tele nueva, y llega el destructor. ¿Y qué pasó con la tele? Se quemó. No, hombre, pero ni la hemos usado. Sí, pero ya se quemó. ¿Cómo saben, va? Pero tal vez algo así que usted dice: de la nada me pasan esas cosas. O sea, ahí cuando uno dice hay gato encerrado o destructor en cautiverio, ¿va? Que de alguna manera, ¿quién lo está habilitando? Alguien que provoque ahí, alguien que blasfeme, alguien que deshonre al Señor en nuestra casa. Y es donde uno de alguna manera tiene que estar viendo, supervisando y llamándose a veces la atención. O a nuestros hijos: mira, eso no es eso, delante de Dios es desagradable. Sí, pero es que ella va. Bueno, rendite delante del Señor, por lo menos no ofendamos a Dios.
Y si tal vez hay un pecado de intención, que no lleguemos al hecho para decirle: Padre, cambia mis pensamientos, Señor, yo no quiero materializar esto que estoy pensando hacer. Porque lo que estamos haciendo, y eso sí va a marcar la diferencia, hermano. De verdad, nadie dice Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces es bien importante eso. Sobre todo cuando a veces nosotros recibimos tal vez personas en nuestra casa, un familiar, un sobrino, alguien que llega, es que viene solo a estudiar. A mí me pasó una oportunidad y le dije a mi sobrino: mira, va a estar viendo con nosotros al culto cuando todos vamos al culto, adoramos cuando todos adoremos, y en la casa aquí, esta es la forma de vida. ¿Te parece? Bueno, tienes que entrarle con nosotros, ¿verdad? Imagínense yo oyendo mi programa ahí, una predicación, ¿verdad? Y como el otro no quiere nada de Dios, su película de acción ahí a la par. Y digo, entonces ahí básicamente hay una costumbre mundana, hay una costumbre egipcia. Y de alguna manera, porque esa potestad se levantó para herir a los egipcios. Así que en el nombre de Jesús, hermano, de todo lo del mundo que quede atrás, en el nombre de Jesús, y usted diga: las cosas viejas, las cosas del mundo ya pasaron, que aquí todas vengan a ser hechas nuevas en mi vida. Job capítulo 15, verso 20. Tal vez solo hable de esta potestad, porque hay algunas cosas muy puntuales que tenemos que mencionar. Dice: todos sus días el impío, el perverso, el inicuo. Esta palabra impío, recordando que el miércoles vimos de desatar o romper las ligaduras de impiedad, que también son iniquidad, que también son perversidad, que también son maldad. Entonces aquí habla del impío, y tenemos que mencionar que un impío no es un perdido. Si no es un creyente, un cristiano no consagrado al Señor, y que permite todavía que aquellas cosas de impiedad sean una práctica en su vida. Entonces todos los días del impío, perverso, inicuo, se retuerce de dolor, y contados están los años reservados para el tirano. La palabra tirano también puede traducirse como violento. Y a veces en nuestra casa pues se puede dar, puede haber un carácter malo, y puede haber violencia, si no física, verbal, ¿verdad? Violencia física, verbal entre los esposos, o física en el peor de los casos, o hacia los hijos, o viceversa. O sea, hijos que le contestan mal a los padres, aparte no solo no hacerles caso, les contestan mal, tienen violencia. O a veces los padres actúan con violencia en sus hijos. De alguna manera es una casa donde hay tiranía. Y note lo que dice: ruido de espanto hay en sus oídos, mientras está en paz, el destructor viene sobre él. O sea, ¿qué le abre entonces las puertas a la potestad del destructor? La impiedad. Por eso, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, dice la palabra que nos limpiemos de toda contaminación de carne o de espíritu, porque somos herederos de promesas de Dios, y que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero cuando nosotros, hermano, no echamos mano de esa promesa que tenemos, de alguna manera nos podemos llegar a tener obras de impiedad, donde no hay pecado, pero no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento. Y entonces estas actitudes, esta forma de vida, habilitan a esta potestad, porque dice: mientras este está en paz, el impío, el perverso, el violento, el destructor viene sobre él. O sea, como que fuera como que un atractivo, ¿verdad? Un receptor, ¿verdad? Se le deja ir ahí a esa persona, o en algún caso a esa casa. Nahum capítulo 2, verso 1: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitas tú en tu casa? Refuerza tu poder en el nombre de Jesús. La palabra dice allá en el capítulo 6 de Efesios, dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también dice: vigila el camino, monta guardia en la fortaleza. Entonces, ¿qué casa es vulnerable?
una casa donde han permitido un adormecimiento espiritual, una debilidad espiritual, donde ya no se ora, donde ya no hay vigilantes, donde ya no hay intercesión, donde no hay quien levante un vallado alrededor de esa casa. Entonces dice, el destructor ha subido contra ti. Entonces a veces nos podemos estar viendo, hermanos, que me está pasando esto y todo, y la pregunta es, ¿en qué momento alguien dobla rodillas por esa casa? ¿En qué momento hay un tiempo para buscar al Señor en esa casa? Entonces después vienen las consecuencias, hermanos, que me pasó esto por aquí, por allá y por allá, hasta sobre, como dice, me está lloviendo hasta por debajo de la lengua, dijo alguien. Y uno dice, ¿y por qué? Si la maldición no viene sin causa, algo da lugar a las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Porque Dios ha prometido guardarnos, hermano. Amén. Y Él es fiel a su palabra. Dice la palabra del Señor, dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios y que Él nos va a levantar en su debido tiempo. Pero en un momento determinado, pues Dios ha hecho todo para protegernos, pero nos ha dejado un libre albedrío, algo que nosotros podemos decidir entre el bien y el mal. Y en este caso, pues un descuido espiritual, donde hay alguien, no hay vigilantes, donde haya entrado un acomodamiento o adormecimiento espiritual, pues de alguna manera los hace vulnerables a esta potestad llamada al destructor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Cómo puede darse la murmuración en una casa? Porque ¿qué habilitó entonces? ¿Qué le abrió las puertas a esta potestad del destructor? La murmuración. Y mientras estaba yo, no sé, ¿será que en nuestras casas se puede dar murmuración? Hasta tus hijos pueden murmurar un día que se vayan al colegio. ¿Ah? Cuando tú les das ahí para que gasten, como ahora hay clases presenciales, ¿verdad? ¿Se van? ¿Cuánto le da usted a cada uno? ¿Cuánto te dio tú? Como dicen los patogos, normalmente no se refieren a la mamá, ¿verdad? Usted ya sabe cómo le dicen a la mamá esa vez. ¿Cuánto te dio vos? Esa había que agarrada vos. Mira esta, pero ni un helado de esos así de esos grandes me puedo comprar. Entonces, ¿por qué no viene? Porque él ha oído. Ha oído también a la mamá a veces murmurar con sus hijos. Y no estoy señalando a nadie. Vieran, podía ser, ¿verdad? Puede hacer, todo cabe en lo posible. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso? Ya les quiero contar algo, muchachos. Empecemos a hablar de ese viejo, muchacho. Se fue y me dejó el gasto del tiempo de ubico todavía. Se pueden dar cosas de murmuración en esa forma. ¿Y por qué se murmura? Porque tal vez no existe la confianza o la libertad para hablar con esa persona. O podría ser que se hable de alguien que no esté presente, pero ¿no sería mejor si lo queremos ayudar? Pues llamemos al hermano o a alguien que sea miembro de la familia y oremos por él. O preguntémosle qué le está pasando. Tal vez está pasando algún problema que no nos ha querido mencionar, pero sería bueno que abra su corazón con nosotros, porque como familia lo vamos a ayudar. Eso podría ser tal vez para evitar ese pecado de murmuración, que claramente tal vez la otra persona, el papá, el esposo, un hermano, un hijo, la suegra, el suegro, dio lugar a que se hablara, pero no a que se murmurara. Porque tal vez uno puede, y le voy a decir cómo surge, pero el problema es que te van a pasar factura por murmurar, y se le habilita a esta potestad llamada el destructor. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos una inconformidad? ¿Hablamos? No, hablemos, preguntemos. Entonces, esto es bien importante, hermano, porque según en la palabra podemos ver cuántas veces el pueblo cayó en este pecado. El pueblo de Israel murmuraban de Moisés, murmuraron de Dios. O sea, ¿cuántas cosas se pueden dar? Y mira acá, dice que
para definir si en un momento determinado usted no le está dando así, no está haciendo puntos para que llegue el destructor. Dice que, según el diccionario, dice que esa palabra de murmurar significa hablar entre dientes. Por ejemplo, cuando uno está en el trabajo y lo manda el jefe a hacer algo, te mandan a la tienda a traer la refacción. ¿Qué te digo? Es que me parece que a la tienda no dice nada. Claro que si habla claro lo echan. Entonces mejor entre los dientes para que no se le note, pero está demostrando que no le pareció lo que le dijeron. Un servidor en la iglesia que esté lloviendo y no hay paraguas, hermano, fíjese que le toca que cuidar unos 2 carros allá porque parece que los quiere ver. ¿Y por qué yo, hermano? Usted vaya, hermano, disculpe, estamos sirviendo al Señor. Y se va murmurando. Y ahí en el camino lo agarra de la mano el destructor. Vámonos, te voy a ir a destruirle. Porque le está abriendo puertas. Dice que hablar entre los dientes manifestando queja o disgusto por algo. ¿Cuántos eventualmente mandan a sus hijos a hacer más de algún mandado? Hay que enseñarle antes porque mire, si murmura, hermano, ay, mi hijo, ¿qué pasó? Un accidente, ¿qué pasó? Iba murmurando. Es decir, que tú lo mandaste a traer las tortillas y en un momento determinado puede ser que no regrese. ¿Por qué? Porque no quería hacerte caso. Se fue hablando entre los dientes, murmurando, ¿verdad? En un momento determinado. Digo, no sé si le ha pasado o sus hijos son bien obedientes. Mira, pastor, no, algo más que se te ofrezca, mamá. Cuando tú digas, no, tal vez le va a decir que si quiere ir a traer 5 veces las tortillas, solo cuando ya las estén esperando en la tortillería. Porque así le dicen, ¿a qué horas vienes por las tortillas? Le dicen, eso es bien tremendo, ¿verdad? No sé si alguna de ustedes le dijeron alguna vez, ¿a qué hora sale por las tortillas? ¿Verdad? Pero eso es murmurar. Dice que también es conversar algo en perjuicio de uno que está ausente, censurando sus acciones. Eso es murmurar. Hermano, y como la lengua no tiene hueso, ¿eh? Fácil es hablar, de verdad, mal de algo. Así va usted, y no me diga. Sí, pero no me pregunte entonces si no quiere que le diga. Pero como ni modo, la curiosidad es saber, ¿va? Entonces, mire qué interesante. No sé, ¿a usted le ha pasado algo? Hablar mal, censurando las acciones de alguien que está ausente, que no tiene cómo aclarar lo que que dijeron. No, perdón, hermana, fíjese, si usted me quiere mencionar algo de lo que dice que dijeron que el hermano dijo de mí, porque a veces pasa, mi hermana que dice que dijeron, la tía del primo del hermano de la tía de mi esposo dice que dijo que usted dijo. No, no, pero mire, si usted, no, mire, mejor, ¿por qué no llamamos a este hermano, esta hermana y entre los 3 platicamos? No, yo no quiero problemas con ella, solo vengo a contárselo. Entonces no murmuremos. Por lo menos yo no quiero abrirle la puerta a ninguna potestad, hermano, porque pasa. Entonces a veces nos podemos estar quejando, ¿y por qué nos está pasando esto? ¿Y qué hicimos de malo? ¿Sí? Murmurar. Miren, Santiago 4:11, porque esto es lo que habilita. Santiago 4:11, hermanos y hermanas, no murmuréis los unos de los otros. Hermano, como cae mal, ¿por qué vos? Siempre viene tarde, fíjate, cuando le toca servir. Pues hay que hablar con él, con ella. No, dice que le ha pasado. No, lo que pasa que vieran que yo vengo desde el otro extremo de la ciudad y todo eso, y me vine a pie y por eso vengo. Entonces ya hay un entendido. Pero si no, uno puede estar murmurando de alguien, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, de alguien que tal vez no hemos visto en la iglesia y que al fin aparece como 1 mes o 2 meses después, ¿va? Y usted murmura, ya viste que ya regresó al pródigo o la pródiga. Y tal vez, no, lo peor es que no le vamos a hablar, hermana. ¿Qué tal si había estado enfermo o decaído, desanimado y no sabemos nada? Pero ya murmuramos. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mire qué interesante. Dice que el que murmura no de la persona que está fallando en algo, sino de la ley, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador o legislador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y ya estamos viendo juzgar recriminando sus acciones en perjuicio porque esa persona no está presente. Y aquí entre nosotros, hermano, ¿le ha pasado eso? Es bonito a veces hablar algo así, ¿no? O me asegura usted que no vinieron aquí hoy esta noche los que murmuran. No, hermano, hoy sí les dijimos que no vinieran. ¿Qué piensa usted? A ver, conversemos. Es que tal vez lo bonito puede ser hablar, lo duro puede ser habilitar esta potestad, y después empieza a destruir y no sabes ni por qué te están pasando las cosas. ¿Qué consejo podía darle? No, sabes que mejor oremos por ese hermano, intercedamos por él, escribámosle, hermano, ¿cómo has estado? Estamos orando por tu persona, oíste que Dios, la buena obra que el Señor comenzó, la va a terminar, aunque sea en la gran tribulación, pero te aseguro que la termina. No, tampoco le voy a decir eso, pero sí, es que aquello de que, como, pues que es nuestro hermano, y Dios lo que está haciendo en él, pues tal vez un día estábamos en lo peor nosotros y nos sacó de ahí, y saber que Dios es fiel y que lo tomó como hijo, y Dios va a tratar, porque el que más interesado en salvarnos es Él. Ahora, el asunto acá es de que eso se da. No sé si usted ha oído que en las iglesias se da ese tipo de murmuración, ¿o no? ¿Conoce eso o no? Y eso podría decir uno que si no tuviera consecuencias, ¿verdad? Porque hasta uno, ¿verdad, hermano? No sé si le ha pasado a usted, se toca una oreja que roja la oreja y bien que le agarra fuego. ¿Y qué dice? ¿Qué le enseñaron de eso? Saber quién me está pelando por otro lado, dicen. Así dicen, ¿va? Está bien, tal vez alguien lo está haciendo, pero el asunto es que esa persona que está murmurando le está habilitando al destructor para que no llegue sobre el otro, llegue a él o a ella o a esa casa que está habilitando la entrada de esa potestad llamada destructor, que al final va a desbaratar todo, destruye. Y no solo tanto que cuesta construir, edificar, digamos, la familia, el matrimonio, los hijos, la economía, el trabajo, las cosas que se van logrando, no solo espirituales sino materiales, como para que por una plática sin mayor valor se le abra la puerta a esa potestad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos algo? Oremos, pidámosle al Señor que haga la obra. ¿Qué hago, hermanos, si yo estoy murmurando porque yo quiero aumento de gasto y me pone aumento de oficio nomás? Entonces, ore al Señor que Él llegue, mande sus ángeles una noche que le reterzan el brazo, y que y ya después ya va a estar la cosa justa ahí en la casa. ¿Qué hacemos? Porque se dan cosas. Como hoy no es de matrimonios, mañana vamos a tener segmento de preguntas para los que van a venir. Pero no es este el tema, es otro. Está así, está bueno también, ¿verdad? Lo vamos a grabar por aquellos que quieran la copia. Miren, Proverbios 18:12: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. ¿No le ha pasado a usted que ha sentido que se pone algo creído o creída a veces? O, sí, o altiva, pues, a lo que sea, le aumentan el sueldo, cambia de teléfono, no lo están llamando, pues, aló, solo para que el otro mire, así como quien dice, para que mire que anda estrenando. A veces hacemos cosas que tienen que de alguna manera, puede ser
o tenemos que pedirle al Señor que trabaje en nosotros, hermano, porque no sé, ¿cuántos de ustedes alguna vez se ha examinado usted si en un momento determinado se le mete un poquito de altivez a su corazón? ¿Cuántos lo han hecho? Vale la pena, es un chequeo del corazón. Así como hay que ir a checar el corazón por esas enfermedades, ¿verdad? La presión arterial alta o baja, lo que sea, u otros problemas cardiovasculares, usted necesita un diagnóstico en lo espiritual para ver que no haya ninguna altivez, porque la altivez también abre puertas. Dice que antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero gracias a Dios hay peros buenos, pero a la gloria precede la humildad. Esta palabra gloria es la palabra kabod, que habla de riqueza, que habla de esplendor, que habla de bendición de Dios, y esa la habilita la mansedumbre, la humildad. ¿Cuántos anhelan esa mansedumbre, hermano? Yo te aseguro, mire, por eso es bien importante para nosotros. Usted busca la humildad y le pide: Señor, dame mansedumbre, Señor. Mansedumbre no es que usted se vista mal, que no se bañe, que venga todo humilde a la iglesia, que se traiga los zapatos rotos, los caites, que ya, cualquier cosa, los zapatos sin cintas. Y es de, qué humilde es, hermano. No, descuidado es, humilde no, ¿verdad? O desarreglado, desarreglada. La humildad no tiene que ver con la forma de vestir, hermano. Tener una persona, pues que Dios te empieza a bendecir, te empieza a prosperar, eso no nos debe cambiar, porque el que ha hecho todas las cosas en nosotros es Él, y por la gracia de Él podemos tenerlo todo, hermano, y que la gloria sea en todo tiempo al Señor, y nosotros no tenemos nada de que jactarnos, más decir: a Dios sea la gloria por lo que está haciendo en mi vida, hermano, y eso te habilita a la gloria de Él, de una mayor gloria en tu vida. Pero la altivez, ¿verdad?, puede o abre paso a esta potestad. Para el otro, si Cristo no ha venido, el otro viernes vamos a hablar un poquito del acreedor. Eso es bien delicado. Acreedor, según, esta es otra potestad. Pero ¿qué le abre? ¿Qué le abre? Hermano, esta es, como diría nuestro apóstol, bien cardíaca, de verdad. Segunda Reyes 4:1, solo se lo leo. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, y no es que terminé ya con el instructor, hay mucho. Quizá pues de hecho es un tema. Cada uno de los temas de las 13 potestades es un tema a desarrollar. Y ¿qué le abre puertas? Es otra cosa, porque ya vimos un poquito qué puede abrirle puertas al destructor. Y yo creo que he tomado algunos ejemplos que podrían nosotros estar en peligro de hacerlo, o de llegar a hacerlo, o de que ya lo hayamos hecho. Pero por ejemplo, el acreedor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Todo hasta ahí va bien. Y mire cuando se manifiesta el acreedor, hermano, cuando se fue la cobertura, porque no llegó a reclamar sus derechos cuando estaba el esposo en vida. Llegó, dice, cuando había muerto. ¿Verdad? O sea, pongámoslo así, que en un momento determinado puede ser como cuando llega el acreedor a la casa, cuando la cobertura o la cabeza del hogar deja de hacer sus funciones que debe, entonces se le abre puertas. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Qué bonito, tenía buen testimonio, temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Entonces eso podíamos, solo para ver cómo que no vamos a ver qué le abrió puertas ahí. Bueno, sí sabemos qué le dio derechos al acreedor. Me llama a mí la atención algo. Déjeme pensar en esto. Usted puede pensar también. ¿Qué firmaría el papá de estos muchachos o el esposo de esta mujer como derechos para el acreedor? Y si no nos pagás lo que nos debes, bueno, les autorizo que puedan llegar a traer a mis 2 hijos. En último caso, llévense mis hijos. O sea, ¿qué abrió la puerta?
un derecho, una deuda que exigía el pago a través de sus hijos. Entonces, de alguna manera, podríamos mencionar que el acreedor también es una potestad que ataca a la familia. Entonces, y como hay varios ejemplos, y ahí no voy a llegar hoy, pero hermanos amados, yo algo entendía de esto, es que estas potestades del enemigo se han levantado con mayor ímpetu en este tiempo final. Entonces, nuestras casas, el Señor las quiere guardar, y Él guardará a la casa de los justos. Él guardará tu casa. Pero tenemos que examinarnos, que no haya acciones en nosotros que estén abriéndole puertas a estas potestades. Dice la palabra del Señor que el diablo, que Jehová lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, anda viendo quién le abre puertas. Y que en el nombre de Jesús tú te puedas levantar, hermano. ¿Cuántos aman su casa, su familia? ¿Cuántos bendicen al Señor por la familia que les ha dado? Es una bendición, hermano. El matrimonio, la institución, la familia. Qué hermoso es ver familias. Qué hermoso es tener una familia. Qué hermoso es tener una casa donde llegar para compartir, para ahí, hermano, eso no tiene precio. Pero tenemos que entender que el enemigo anda buscando destruir casas, destruir familias, y lo hace a través de estas potestades, pero que tienen derecho a actuar, derecho a entrar cuando se le abren puertas, cuando se dan derechos. Entonces, en esta noche yo quiero llamarlos a esta reflexión, a este meditar, de que usted diga: Señor, en el nombre de Jesús, en cuanto a mí respecta, yo voy a cerrar toda puerta, Señor, y voy a declarar que en mi casa, que yo y mi casa serviremos al Señor. Que en mi casa, Señor, y es una de las cosas, hermano, que usted le puede hablar con libertad a veces a sus hijos. Mire, Dios me llamó a ser su hijo, somos una familia creyente en Dios, aquí honramos al Señor, y ustedes también. Si ustedes un día, ya cuando vayan a formar su familia y se vayan de la colonia, pues ya vivirán bajo sus propias reglas y consecuencias y pecados y todo lo que ustedes quieran. Pero mientras estén aquí, nosotros vamos a honrar al Señor. Eso es clave, hermano. Y te aseguro que Dios va a bendecir tu casa. Y creo yo que dos peligros que se dan en el tiempo final, el decaimiento espiritual y todo, puede llevar en un momento determinado que algo quizás se incruste en el corazón de nuestros hijos, quizás la rebelión, quizá el no querer nada con Dios. Y eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la potestad del destructor estaba para entrar donde habían hogares de egipcios, o sea, del mundo, que no tenían una señal de sangre en las puertas, porque tampoco habían comido el cordero. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es nuestro cordero? El cordero de nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. ¿Quién es el cordero? Es Cristo Jesús, que dio su vida por usted y por mí. Y su sangre, todavía esa sangre de ese sacrificio no se ha secado. Dice que todavía sigue fresca ahí, en ese tabernáculo celestial donde fue presentada. Usted sabe que Él se presentó, dice, y no con la sangre sino con su propia sangre. Se presentó, no aquí en la tierra, sino en el tabernáculo celestial. Y esa sangre ahí está. Y es propicia para cada uno de nosotros, hermano. Así que en el nombre de Jesús, cuidemos nuestra casa. Hagamos lo que tengamos que hacer, hermano. Levantémonos en el nombre poderoso de Jesús. Porque tal vez le podemos pedir al Señor salud, le podemos pedir al Señor que Él nos prospere, que Él nos provea un buen trabajo, que nos provea ingresos y toda la cosa. Pero el destructor, si tiene está habilitado para entrar, hermano, no habrá situación que pueda ser sostenible.
Entonces, oremos esta noche por esta palabra, hermano. El Señor pueda bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Yo no sé, te digo algo, cómo estás viviendo tú en este tiempo, pero tenemos que entender algo, que sobre este mundo visible, sobre la atmósfera visible, hay algo espiritual. Estas potestades se mueven en los ambientes, en los diferentes lugares, y la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces quiero a Dios que nosotros podamos ser sabios para edificar nuestra casa, y que no, si ya se ha abierto alguna puerta que el enemigo la está aprovechando, que en el nombre de Jesús esta noche sea cerrada. Amén. Póngase de pie, me acompaña a orar y decirle al Señor que queremos que Él nos siga guardando, nos siga ayudando en nuestras familias. Yo te aseguro algo, Dios quiere manifestar su gloria en tu casa. Dios quiere seguir haciendo grandes cosas, pero Dios es celoso y dice que Él quiere, nos anhela celosamente. Anhela, yo creo, mire hermano, si usted no ha aprovechado esto, un tiempo de unidad familiar para adorar al Señor en su casa, mire, no sabe lo que se está perdiendo, pero es algo muy hermoso. Si no tienes familia con quien hacerlo, que a veces suceda, tal vez los padres, tal vez puede ver a alguien, un joven, una señorita que dice, pero soy el único que busco en mi casa. Clama a Dios por esta casa. Levántate por tu casa en el nombre de Jesús. Y ya no sigamos permitiendo, hermano, que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros, y ya no permitamos que ninguna potestad tenga derecho sobre nuestras casas. Levántate por tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Las casas de los justos, las casas de los hijos de Dios, tu casa, tu familia, ese lugar que Dios te ha dado para habitar en familia, es un lugar santo. Es un lugar donde la presencia de Dios se quiere manifestar. Es un lugar donde Dios va a hacer milagros. Es un lugar donde Dios extiende su mano para cubrirte. Es un lugar que Dios tiene para restaurar. En el nombre de Jesús, si has estado pasando, si has estado batallando en tu casa, si has estado peleando esa batalla, te sientes sola, te sientes solo, te has sentido débil, en esta noche el Señor te fortalece. Tal vez si crees que solo tú has estado como miembro de esa familia, de esa casa, estás intentando, estás batallando, y has visto cómo potestades del enemigo se han levantado para querer destruir. En el nombre poderoso de Jesús, esta noche levanta tu voz. Vamos a interceder por cada casa. Vamos a orar por cada familia. Y la situación va a cambiar en el nombre de Jesús. Mi vida, tu vida va a cambiar. El Señor
levantará bandera por su pueblo. Tal vez de forma que tú no estuviste ni para darte cuenta, en un momento determinado se abrieron puertas. Pero esta noche de reconocimiento, si tú reconoces algo, preséntalo delante del Señor y verás que Él es misericordioso, y verás que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús, si podemos levantar un momento nuestra voz, nuestra adoración al Señor. Padre, bendice las casas, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero En el nombre de Jesús. conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia, adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, Sí, Señor. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Sea la gloria. sea la honra y el poder, y que está sentado en el trono, Señor. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Eres santo, Sí, Señor. Sí, Señor. santo, santo, santo eres tú. Gracias, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Esta noche, hermanos amados, quisiera que nadie saliera acá. Si usted está pasando un momento difícil en casa, familias, yo quiero orar por esas familias que se han visto afectadas en este tiempo por estas potestades que se han levantado. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a declarar que por la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, para cubrir esas situaciones van a cesar en el nombre poderoso de Jesús. Quiero bendecirte hoy. Acércate, ven, vamos a orar en el nombre de Jesús si tú lo necesitas, como familia. Tal vez hay alguien que en un momento determinado se alejó del Señor. Tal vez estás fuera de los caminos del Señor.
y has visto la situación tan difícil que te ha llegado. Esta noche es una noche de bendición familiar. Y vamos a declarar que Dios va a levantar familias bendecidas, protegidas, guardadas. Y que esas potestades que se han levantado no tendrán más derecho sobre tu casa. Porque tú hoy, estando, le vas a decir al Señor: Señor, todo derecho sobre mi casa lo tienes tú, Padre. No sé cuántos se levantan esta noche para decirle: Padre, yo entrego las llaves de mi casa para que tú seas el único que pueda entrar a ella. Yo entrego las llaves de mi corazón, entrego las llaves de cada uno de mis hijos, entrego las llaves, Señor, espirituales de esa familia, para que tú seas el único que ministre, Señor. Y como autoridad de esa casa, como autoridad de esa familia, toma autoridad en el nombre de Jesús y hoy declara: se cierra toda puerta, se cierra todo acceso, y en el nombre poderoso de Jesús, fuera toda destrucción, fuera toda obra de esa potestad destructora que se ha levantado para reducir, para destruir tu familia. Esa potestad que se ha levantado para destruir matrimonios, para destruir la buena relación de los esposos, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos hoy que ninguna potestad del enemigo tocará tu casa, tocará tu familia, tocará más tu economía. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo hermano Mike. Y cayendo sobre mí, sanándome, limpiando mi ser. Nombre poderoso